A principios de 1996, la Super Nintendo estaba viviendo sus últimos momentos antes de ser sustituida por la Nintendo 64 en apenas unos meses. Uno de sus últimos títulos, y el último de Mario en esta consola, sería Super Mario RPG, un juego hecho en colaboración con Squaresoft para llevar al mundo del fontanero más famoso de los videojuegos al estilo de los JRPG, los cuales estaban viviendo su edad de oro gracias a juegos como Final Fantasy IV y VI, Chrono Trigger o Phantasy Star. El experimento saldría bien y cosecharía un éxito bastante aceptable, lo cual es totalmente lógico. Super Mario RPG es uno de los mejores juegos de Mario que se han hecho. Su historia puede que no sea la mejor del universo, pero sí que constaba de un humor excelente y de personajes carismáticos y memorables. Prueba de ello es la insistencia de los fans de Super Smash Bros. En que se incluya a Gino como a un personaje jugable. Al final del día todo esto se resumiría en un intento de Nintendo por desarrollar una secuela, esta vez con Intelligent System a la cabeza, pero el proyecto evolucionaría en lo que hoy en día se conoce en Japón como Mario Stories y en el resto del mundo como Paper Mario. Paper Mario fue, al igual que Mario RPG, un juego que saldría al final de la vida de su consola homónima, cosechando también un gran éxito gracias a unos gráficos únicos que mezclaban el 2D con el 3D, una historia divertida y que sorprendentemente exploraba mucho la personalidad de los personajes principales de la saga más exitosa de Nintendo. Es aquí donde por primera vez se dice explícitamente que Bowser está enamorado de Peach, que Luigi siente celos de su hermano por irse siempre de aventuras con él, o incluso se menciona en distintas partes que los Koopas odian a los Toads porque siempre se burlan de ellos como una raza inferior. ¿Es esto una prueba de que territorios como Villa Koopa son en realidad colonias del reino champiñón empleadas para exprimir los recursos que se han guardado naturalmente en los territorios ocupados por los Koopa? Pues probablemente no, pero la monarquía no ha sido nunca muy de fiar y hoy en día tampoco es que esté en una buena posición para negar estas acusaciones. Una de las cosas que más destacarían de este juego es su estilo de combate, que aun funcionando por turnos como el de cualquier JRPG de la época, se usaba en una interfaz más simple de lo común y hacía uso de elementos de la franquicia para darle un aspecto único a los combates, que junto a la interacción del jugador en medio de las acciones daban una sensación de frescor a este juego con respecto a los otros del mismo género. En 2004 y para la GameCube saldría la secuela de este juego, Paper Mario y la Puerta Milenaria, un juego que expandiría aún más el universo de Super Mario y que si bien no sería especialmente innovador en las fórmulas ya establecidas en la anterior entrega, sí que mejoraría casi todos los aspectos de su precuela, haciendo una historia sorprendentemente interesante, mayor interacción con los compañeros de la aventura y un sistema de combate más fluido y complejo sin dejar de ser simple, creando con ello un juego objetivamente mejor pero un poco menos impresionante que el original. Ya para 2008 saldría Super Paper Mario, un juego que cambiaría completamente la saga al hacer una mezcla entre los juegos originales y los juegos clásicos de Mario, creando así un juego de plataformas en 2D con elementos de RPG. Podría profundizar mucho en este juego, pero básicamente se llevó opiniones neutras por el cambio tan bestial en las mecánicas, aunque a cambio nos dio el juego de Mario más maduro y con mejor historia de toda la franquicia. Es posible que algún día acabe hablando de él, ya que es un juego que me parece muy interesante y que merece mucho más respeto del que ha obtenido por la comunidad, sobre todo en los últimos años. Tras dos juegos exitosos y uno con una recepción neutra, una cuarta parte empezó a desarrollarse, pero en esta ocasión Nintendo y sobre todo Miyamoto se meterían en medio del desarrollo, exigiendo que se simplificase el juego y que no se incorporasen nuevos personajes que no perteneciesen ya al universo de Mario. Esto último ya que los tres títulos anteriores habían creado multitud de nuevas razas, como los Tenebrios de Villa Sombría en la Puerta Milenaria o los Flobulbos de Nintendo 64. Estas limitaciones dieron como resultado a Sticker Stars y a Color Splash. Con ellos llegaron cambios más drásticos aún que con Super Paper Mario. El sistema de combate pasó a funcionar en base a pegatinas coleccionables que se gastaban con un solo uso, además de que ya no se ganaba experiencia ni se subía de nivel. Los personajes tan carismáticos y curiosos que inundaban las anteriores entregas eran ahora Toads genéricos con el mismo diseño y con apenas unos cambios en los colores. Pero tan genéricos los personajes como la historia, que en vez de seguir la estela de Super Paper Mario, el cual había construido una historia profunda e interesante, volvía el clásico Bowser raptando a la princesa, dando como resultado unos combates prácticamente inútiles y un mundo que si bien divertido y con un excelente diseño gráfico, se había vuelto completamente genérico en el resto de aspectos. Si me preguntáis a mí personalmente, los tres primeros juegos de la saga me encantan. Son juegos que me han marcado muchísimo y que se los recomiendo a cualquiera que disfrute un mínimo de los JRPG o de Super Mario. Sobre Color Splash no puedo decir mucho al no haber tenido una Wii U, y sobre Sticker Stars decir que el único motivo por el que aún no lo he vendido es porque eso implicaría reconocer que existe, algo para lo que no estoy dispuesto a hablar ahora mismo. La saga estaba de capa caída desde la Wii, y a principios de año surgieron dos grandes rumores sobre la franquicia de Mario. Uno era la posibilidad de los remakes de Mario 64, Sunshine y Galaxy,
y otro un nuevo Paper Mario que siguiese la estela de los originales de Nintendo 64 y GameCube, siendo finalmente anunciado en mayo de este año el Paper Mario de Origami King. Tras haberlo terminado al 100% y haber ordenado mis pensamientos, creo que es hora de ver si este juego es realmente un regreso a los orígenes, o una continuación de lo que llevan haciendo desde Sticker Stars. La historia nos pone en los pies de Mario, quien acompañado por su hermano Luigi se dirige a la ciudad Toad para celebrar el Festival del Origami. Al llegar se darán cuenta de que todo el pueblo está vacío y que algo extraño ocurre en el palacio, pues la princesa ha sido transformada en una figura de origami junto con gran parte del ejército de Bowser. Esto es realizado por Oli, un muñeco de origami, pero gracias a la ayuda de Olivia, la hermana de Oli y principal acompañante de Mario, nuestros héroes conseguirán escapar y comenzarán una nueva aventura en busca de derrotar al rey del origami, yendo Luigi a recuperar la llave del castillo y Mario a acabar con las serpentinas que cubren todo el palacio. De primeras, la historia es bastante simple, y no es que vaya a cambiar mucho a lo largo del juego. Es cierto que abandona en cierto sentido el argumento típico de los juegos de Mario en los que Bowser rapta a la princesa, y que de hecho sus dos predecesores seguían, pero tampoco es un cambio tan sustancial, y más teniendo en cuenta que Paper Mario 64 seguía esta trama y lo hacía bastante mejor. Es también cierto que los tres primeros Paper Mario destacan mucho más que la saga principal en el desarrollo de sus historias, pero esto es gracias a tres cosas: los diálogos divertidos, el trasfondo y el lore, y unos personajes variados y originales. Origami King cumple dos de estos tres requisitos. Origami King es quizás uno de los juegos más divertidos en el sentido humorístico que he jugado nunca. Las constantes referencias a situaciones típicas de la saga, la autoparodia y la divertida personalidad de los personajes hacen a los diálogos de este juego muy amenos y agradables. La escena en el teleférico es el momento más gracioso que he tenido en toda la cuarentena, lo cual es una prueba bastante fehaciente de que incluso en el infierno te puedes llegar a reír. El lore además no se queda atrás. Si Paper Mario 64 nos mencionaba que los Koopas habían sido abusados constantemente por los Toads al ser considerados una raza inferior, este Origami King nos muestra la jodida religión Koopa, la cual de hecho es todo un gran fake para sacar dinero a la gente. Qué realista se ha vuelto todo esto de repente, ¿no? Además, con la reinclusión de los compañeros, estos también tienen su propia historia y trasfondo, pero de eso ya hablaremos más tarde porque la verdad es que tiene bastante tela. Como he dicho antes, el juego cumple bien dos de los aspectos que caracterizaban a la historia de los tres primeros, pero falla estrepitosamente en el tercer aspecto. Mientras que los juegos originales como La Puerta Milenaria o Super Paper Mario habían tratado de expandir el universo al crear nuevas razas, o en el caso de Paper Mario 64 trataban de extender a los personajes ya existentes y permitir así una mayor profundización en ellos, Origami King decide seguir más los derroteros de Sticker Stars y limitar los personajes a las razas principales del universo de Mario, por lo que el 75% de los personajes son Toads, mientras que el resto del elenco está conformado pues tanto por Koopas, Goombas o cosas por el estilo. Esto que ya han mencionado algunos youtubers, en principio no parece para tanto, pero da una sensación de repetición absurda que quita las ganas de seguir avanzando y que solo se salva gracias al excelente humor que caracteriza a la saga. Entiendo que todo esto es más culpa de Nintendo que de los desarrolladores en sí, quienes se ven forzados a no crear ninguna raza original, pero no deja de ser molesto que una saga que hasta el momento se había caracterizado por extender el universo de Mario se quede estancada en los personajes más simplones y vistos de la franquicia. Aun con estas y cumpliendo más o menos bien dos de los aspectos que caracterizaron a la trilogía original de Paper Mario, la propia historia no se salva especialmente. El juego bebe bastante de la intención original de Paper Mario 64, pues ambos juegos utilizan el universo básico de Super Mario para tratar de profundizar en los distintos aspectos que lo conforman, para así crear un juego que no abandona los orígenes aunque sí los expande. Esto en principio parece un buen concepto, pero se queda increíblemente limitado por su propia forma de tratar el universo al repetir hasta el abuso a los personajes ya vistos, y al ser también una fórmula ya vista en su antecesor, sobre todo si lo comparamos con las secuelas de este. La Puerta Milenaria es un juego que logra abandonar el estancamiento de los juegos de Mario, presentando un mundo totalmente nuevo donde si bien se incluyen a enemigos y personajes clásicos, innovan casi todos los sentidos, creando muchísimas historias que le pertenecen solo a él, y que nunca más se volvieron a ver en otros juegos de la franquicia. Super Paper Mario usa todo lo dicho anteriormente y lo lleva al extremo, eliminando casi por completo a los personajes clásicos y creando todo un universo de nuevas razas, criaturas e historias, siendo un juego único en la saga que se ve resaltado por su excelente historia. Para entender todo esto, creo que hay un momento en Origami King que me parece de especial mención para poder haceros entender al 100% a lo que me refiero. A partir de aquí hay un spoiler bastante importante en la historia de Origami King. Es un momento bastante bueno, personalmente mi momento favorito del juego y uno de los mejores en la saga de Mario,
Así que si quieres llegar totalmente limpio al juego y poder vivir esta experiencia, te recomiendo que te saltes al minuto que aparece en pantalla para continuar en el siguiente aspecto de este análisis. Al principio del tercer capítulo, Olivia queda atrapada bajo una roca por acción de Ollie. Esto no solo frena el paso de los personajes, sino que además puede llegar a provocar la muerte de Olivia. Por esto, Bobby, un personaje que nos ha seguido por todo el segundo capítulo y que acaba de recuperar la memoria, nos hace dirigirnos a un barco donde, tras enfrentar a un blooper gigante y recuperar la mecha de Bobby, este nos cuenta su historia. Resulta que defendiendo el barco, todos los amigos de este bobón se sacrificaron explotándose. Él fue el único que escapó al perder la memoria y su mecha, pero gracias a Mario y a Olivia ha conseguido volver a sentirse querido y acompañado por unas personas a las que quiere. Tras decirle esto a Mario, explota salvando a Olivia. Esto es un momento ciertamente oscuro para el nivel al que acostumbran a los juegos de Mario. Olivia queda destrozada y huye, mientras que Mario no sabe qué hacer para hacerla sentir mejor. El propio espíritu de la fuerza de Bobby, confirmamos que es un Jedi, le dice a Mario que si ella no se recupera, su sacrificio habrá sido en vano. Mario entonces baila con la cabeza del Goomba gigante, haciéndole reír como una vez se rieron ella y Bobby cuando Mario la encontró en el parque Samurai. Tras esto, ambos parten de la cueva, aunque Mario mira atrás durante un instante recordando al amigo que se sacrificó porque él pudiese salvar el reino. Es una historia muy triste e inesperada, bajo el tono por el que se había movido el juego hasta ese momento. Yo incluso llegué a derramar una lágrima ante el cariño que le había ganado al personaje de Bobby. Comparándola con la historia de otros personajes de los Paper Mario, no sale para nada mal parada. Pocos pueden llegar a compararse, prácticamente siendo la mejor historia de un personaje de Mario junto al Conde Cenizo o Bombard. Pero, ¿cómo es que un momento así puede ser malo? Pues no lo es para nada. El problema es que no se vuelve a ver algo así en todo el juego. El resto de personajes y compañeros son divertidos e incluso carismáticos en el caso de Kamek, quien profundiza un poco en la relación interna que hay entre él y la familia de Bowser, pero poco más. Puede que parezca extraño pedir profundidad en un juego de Mario, pero es que este mismo juego ha demostrado que lo pueden hacer perfectamente, solo es que no han querido. Los juegos anteriores tenían momentos donde había grandes emociones. La pelea final contra Bowser en Paper Mario 64 es simplemente épica y es un final excelente para el juego. Pero Origami King no logra esto excepto con la muerte de Bobby, que ocurre casi a la mitad del juego, dejándose sentir como un bajón bastante fuerte en la segunda mitad de este. La historia y personajes de Origami King no son realmente malos, ni mucho menos, pero dejan bastante que desear con respecto a los juegos originales, a quienes consigue imitar muy bien en ciertos aspectos, pero fallando en la mayoría de ellos. Incluso Olivia, que es un acompañante super mono y al que se le pilla cariño, se ve falto de alguna pequeña trama que le dé fuerza a su presencia, pero ese momento nunca ocurre. El juego se suele describir como un RPG por turnos, pero personalmente pienso que da más una sensación de juego de puzzles con puntos de vida. Dentro del combate, nuestro objetivo consistirá en alinear a los enemigos, ya sea en una sola fila de 4 enemigos para acabar con ellos con el salto, o en 2 pequeñas filas de 2 para acabar con ellos utilizando el martillo, logrando que si consigues alinearlos a todos en un mismo turno, puedas acabar fácilmente ya que se te dan más turnos de ataques. Además, se deshacen del sistema de consumibles de Sticker Stars y Color Splash al introducir unos ataques de salto y martillo básicos que se pueden utilizar ilimitadamente y unos objetos de varios usos que funcionan como potenciadores de estos ataques básicos. La existencia de estos últimos logra que el juego sea más fluido, pero al entregarse tanto solo al avanzar en la aventura, provoca que en ningún caso sea necesario gastar dinero en comprarlos, por lo que una mejora del salto y el martillo hubiesen sido más que suficientes para cubrir este aspecto de una forma más cómoda. El sistema de combate en general funciona bastante bien y es fluido, pero falla en ser incapaz de ofrecer una recompensa lógica por realizarlo. Al no existir la experiencia, el único beneficio de realizar estas peleas es el de ganar dinero. Pero el juego, al no ser especialmente difícil y otorgar al jugador un gran número de objetos y mejoras solo al avanzar normalmente, provoca que la obtención de este dinero solo sea necesario si pretendes llegar al 100% del juego. El gran punto del sistema de combate son los bosses, unos puzzles muy divertidos de resolver y que generan el mayor reto del juego, al ser en varios casos realmente desafiantes con respecto al resto de enemigos. Destacar sobre todo a los bosses del tercer capítulo, que son con diferencia los mejores del juego. Fuera del combate nos encontramos con escenarios interconectados y semiabiertos, en los cuales se desarrolla la trama y que incitan a la búsqueda de 4 coleccionables: los bloques de interrogación, tanto los visibles como los ocultos, los agujeros del suelo que se pueden rellenar con el confeti, los trofeos en miniatura y los propios Toads atrapados por las criaturas de Origami. Son en general lugares cómodos para el movimiento y muy interesantes a nivel de diseño, pero que carecen de un movimiento rápido que al final empeora la experiencia en caso de buscar alcanzar el 100% como lo hice yo. El juego es simplemente precioso. Los escenarios están construidos en una mezcla de 2D y sobre todo 3D que dan un ambiente completamente de cartón y papel, que es la intención del juego al fin y al cabo, mientras que los personajes principales poseen unas formas de dibujo si son de papel y de origami si son, bueno, de origami. No estoy aquí descubriendo tampoco la pólvora.
Sigue en ese sentido bastante a Sticker Star y Color Splash, aunque hay algo que personalmente no me gusta, y es que los personajes de papel tengan un borde blanco alrededor. Desde mi punto de vista se ve bastante raro y no hay mucho sentido para que lo tengan si es que no son pegatinas. Y la verdad es que preferiría que regresasen a los diseños originales que había tanto en Sticker Stars, donde no existía este círculo blanco, o principalmente a la Puerta Milenaria, que eran mis diseños favoritos de la saga. La banda sonora es excelente y acompaña muy bien a todo el juego, su punto álgido es durante los combates de bosses. Y si no, atreveos a negar que esta es la mejor canción de voz de la historia, pues lleva sonando un buen rato. Paper Mario de Origami King es, en lo personal, una de las decepciones más grandes que he sufrido en la industria de los videojuegos. No es ni de lejos un mal juego, posee un carisma y un humor excelentes, junto a una jugabilidad que si bien puede llegar a hacerse algo pesada, es entretenida y se deja llevar bastante fácil. Pero desde el comienzo de los rumores de un Paper Mario que regresase a las raíces me hizo unas falsas ilusiones. Paper Mario fue la razón por la que me introducí a este mundillo. Cuando era muy pequeño, con 6 años, terminé el Paper Mario 64 junto con mi primo y fue una de las experiencias que más me marcó como jugador. Casi cada año desde entonces vuelvo al juego y lo termino sin que ni una sola vez me haya aburrido. Lo mismo me ocurre cuando rejuego La Puerta Milenaria o Super Paper Mario, juegos que me marcaron de pequeño y que hoy en día me siguen sorprendiendo con cada cosa nueva que descubro de ellos, cosa que con Origami King no sucederá nunca. Cuando por fin se anunció el juego, seguí cruzando los dedos porque abandonasen la fórmula que tanto me irritaba en Sticker Stars y que sabía que Color Splash continuaba. El resultado final de mis súplicas fue un juego heredero de las fórmulas establecidas por estos dos y bastante lejos de la trilogía original. Está claro que Paper Mario no va a volver a ser lo que fue. The Origami King fue la gran oportunidad que tenían de regresar a estos carismáticos juegos. Pero también os digo, espero que el resto de juegos sigan bien la estela de este Origami King y que sepan respetar la fórmula bien construida que tiene. Si lo que se quiere es regresar a los Paper Mario originales con esas mecánicas de combate tan únicas dentro de un RPG, hay opciones bastante baratas como Book Fables, que es un excelentísimo juego indie inspirado en estos juegos y que incluso llega a rivalizarles en calidad. Pero aunque no sea mucho de mi agrado, me alegraré de que los juegos de Paper Mario tengan unos sucesores tan dignos como Origami King, que son muy divertidos, muy graciosos, con una jugabilidad que es bastante sólida, aunque tenga sus grandes fallos, y que en general se les puede considerar buenos juegos, a diferencia de lo que fueron Sticker Stars y Color Splash. Paper Mario de Origami King cuesta actualmente unos 60 euros y puede daros hasta 50 horas de juego si es que decidís sacar su 100% como yo. Me parece un juego muy recomendable, con una excelente banda sonora, un excelente humor y, en general, un juego muy recomendable. De lo mejor que ha sacado Nintendo este año.